Había una casa en San Mateo Tlapiltepec que don Ernesto Fuentes construyó ladrillo por ladrillo durante 30 años. Tenía patio de bugambilias, tenía una silla de madera junto a la puerta, tenía el olor a tortillas y a tierra mojada, que solo existe en los lugares donde uno realmente vivió. La tarde que su hijo Rodrigo regresó después de 15 años, esa casa no era de don Ernesto. Rodrigo llegó con dinero en el banco y culpa en el pecho. Llegó creyendo que iba a encontrar a sus padres sentados en ese patio, tomando café, esperándolo. En cambio, una señora del pueblo lo detuvo en el camino y señaló con el mentón hacia el fondo. Allá viven, junto al chiquero. Rodrigo caminó 40 pasos, y lo que encontró al final de esos 40 pasos le cambió la vida para siempre. Mira, yo sé que te da flojera, pero también sé que te late el drama. Entonces, like, suscríbete y comenta sin miedo. Es un clic, no una hipoteca. Y sí, lo que viene se pone más intenso. A las 5:30 de la mañana, antes de que el primer gallo cantara, don Ernesto Fuentes ya tenía los ojos abiertos. No era insomnio, era costumbre. 66 años de levantarse con la oscuridad le habían enseñado al cuerpo que el sueño era un lujo que terminaba antes del amanecer. Se quedó quieto un momento, mirando el techo de lámina a menos de 1 metro de su cara, escuchando la respiración tranquila de Dolores a su lado. En el silencio de la madrugada, ese sonido era lo más parecido a la paz que le quedaba. Se levantó despacio, con cuidado de no despertar a su mujer. Los huesos protestaron la rodilla derecha, siempre la derecha, pero no hizo caso. Tomó su camisa del clavo en la pared y se la puso en la oscuridad. De memoria, como hacía cada mañana desde hacía 8 años en esa choza. 8 años. Caminó hasta la pared de madera y miró por la grieta que daba hacia el otro lado del camino. Allá estaba la casa. Su casa. Las paredes de adobe que había levantado bloque por bloque entre 1979 y 1983. El patio donde sus hijos aprendieron a caminar. La ventana de la cocina, ahora con cortinas de tela nueva que Dolores nunca hubiera elegido. Y en la silla de madera junto a la puerta, la silla que él mismo había construido en 1987. La que había dicho: esta silla la hice para envejecer, en ella estaba Cástulo, su hermano mayor, sentado con una taza de café en la mano, mirando los campos de maíz como si fueran suyos, como si siempre hubieran sido suyos. Don Ernesto apartó los ojos de la grieta. Respiró. Salió de la choza sin hacer ruido. Afuera, el frío de noviembre mordía con suavidad. La tierra olía a humedad y a hierba mojada. Caminó unos pasos por el camino de tierra hasta donde crecían, junto a la cerca vieja, unas flores silvestres pequeñas de color morado, las mismas que crecían ahí cada año, sin que nadie las sembrara, sin que nadie las cuidara. Como si la tierra misma se negara a quedarse sin color. Cortó un puñado con cuidado, las llevó adentro y las metió en el tarro de Coca-Cola abollado, que hacía las veces de florero sobre la caja de madera que usaban como mesa. Cuando Dolores abrió los ojos, lo primero que vio fueron las flores moradas. No dijo nada. Solo extendió la mano y tocó la de él, que estaba sentado a su lado. No son rosas, dijo don Ernesto, con esa voz ronca de las mañanas. Nunca me importaron las rosas, viejo, respondió ella. Afuera, Dolores encendió el fogón de leña y puso el atole a calentar. Comieron en silencio, sentados en los 2 cajones de madera que les servían de sillas, con el ruido de los cerdos del chiquero de fondo y el cielo volviéndose naranja sobre los cerros. En algún momento, una motocicleta pasó lento por el camino. Don Ernesto no necesitó mirar para saber quién era. Javier, dijo Dolores en voz baja. Sí. La moto se detuvo un momento frente a la choza, luego siguió. Ninguno de los dos comentó nada más. Fue después del atole cuando Dolores sacó el cuaderno. Uno de esos cuadernos de escuela con las pastas de colores, el tipo que venden en el mercado por 5 pesos. Se sentó junto a la pequeña ventana para aprovechar la luz del amanecer y escribió despacio, con letra apretada y ordenada. Don Ernesto la observó un momento. ¿Sigues escribiendo, Lola? Ella no levantó la vista. Alguien tiene que recordar, viejo. Él asintió.
No preguntó más. Llevaba años viendo ese ritual sin entenderlo del todo, o quizás sin querer entenderlo. Tomó su sombrero del clavo, se lo puso, y salió a sentarse frente a la choza a ver el amanecer. Esa mañana, como todas las mañanas, parecía que nada iba a cambiar. Pero a las 2 de la tarde, un automóvil que ninguno de los dos reconoció, entró por el camino de tierra levantando una nube de polvo. Se detuvo frente a la choza, y del asiento del conductor bajó un hombre que Dolores no había visto en 15 años, pero reconoció de inmediato. Por los hombros, por la forma de pararse, por la manera en que se quedó quieto mirando la choza como si no pudiera creer lo que estaban viendo sus ojos. Era su hijo. Rodrigo Fuentes había manejado 6 horas desde la Ciudad de México con la ventana entreabierta y la radio apagada. Había ensayado mentalmente lo que iba así a decir cuando llegara. Algo sobre el trabajo, sobre los años, sobre por qué había tardado tanto. Tenía las palabras listas, pero nadie le había dicho que tendría que preguntar dónde vivían sus padres. La señora de la tienda de abarrotes lo miró un momento antes de responder. Luego señaló con el mentón hacia el fondo del camino de tierra, más allá del mezquite grande, más allá de la cerca de alambre vieja. Allá, junto al chiquero, dijo, con una voz que no tenía nada de cruel, solo la tristeza seca de quien ya se acostumbró a una injusticia. Rodrigo caminó, contó sus pasos sin querer. A los 40 pasos vio la choza. Se detuvo. No era pobreza lo que lo paralizó, había visto pobreza. Era el contraste, porque a su izquierda, a menos de 100 metros, estaba la casa de adobe con el patio de bugambilias y la silla de madera junto a la puerta, la casa que reconocía hasta en sueños. Y a su derecha estaba esto: 4 paredes de madera podrida, un techo de lámina con manchas de óxido, y el olor inconfundible del chiquero mezclado con el humo de un fogón de leña. Estaba buscando las palabras que había ensayado cuando la puerta de la choza se abrió. Dolores salió con una taza en la mano. Se quedó quieta cuando lo vio. No soltó la taza. No corrió. Solo lo miró durante un segundo largo, como si estuviera verificando que era real, que no era un sueño de los que a veces tenía. Rodrigo dijo: «Ya llegaste». 2 palabras, sin reproche, sin llanto, con la misma voz tranquila con la que podría haber dicho: «Ya está lista la cena». Y fue exactamente esa calma que solo se consigue después de haberse gastado todas las lágrimas, lo que le rompió el pecho a Rodrigo por completo. Cruzó el camino en 3 zancadas y la abrazó. Ella le devolvió el abrazo despacio, con esa firmeza suave de las madres que saben que los hijos siempre regresan más rotos de lo que se fueron. Fue Rodrigo quien lloró. Ella no. Don Ernesto apareció en la puerta un momento después. Estaba más delgado. El sombrero lo mismo, la camisa lo mismo. Pero algo en los ojos había cambiado, algo que Rodrigo no supo nombrar en ese momento, y que tardaría días en entender. Era el peso de una traición que se carga sin poder compartirla. El viejo caminó hasta su hijo y le puso una mano en el hombro. Lo midió de arriba abajo, despacio. «No llores, hijo», dijo. «Ya no hay nada que llorar». No era consuelo, era otra cosa. Era la clase de frase que dice un hombre cuando ya pasó por el llanto y llegó al otro lado, al lugar donde el dolor se vuelve quieto y pesado, como una piedra en el fondo de un río. Adentro de la choza, los 3 se sentaron. Rodrigo en el cajón de madera, sus padres en los suyos. La taza de atole todavía humeaba sobre la caja que hacía de mesa, junto al tarro con las flores moradas de la mañana. «¿Qué pasó, papá?», preguntó Rodrigo. «¿Por qué están aquí?». Ernesto y Dolores se miraron. «1 segundo. 2. «Es una historia larga», Rodrigo, dijo el viejo. «No es historia para contarla parado en la puerta», agregó Dolores. Y en su voz había algo que sonaba casi a alivio, como si hubiera esperado esta conversación durante mucho tiempo. Rodrigo respiró hondo y preguntó lo que le quemaba desde que llegó al pueblo. «¿Por qué no me llamaron? Les hubiera ayudado. Hubiera venido antes». Dolores lo miró con esa mirada suya directa, sin adornos. «Porque tú estabas construyendo tu vida, hijo,
y nosotros no quisimos ser la razón por la que todo se te cayera. El silencio que siguió duró varios segundos. Rodrigo abrió la boca, la cerró. No había respuesta posible para eso. No había manera de argumentar contra un amor que te protege incluso de sí mismo. Durante 3 horas habló don Ernesto, y cada palabra era una piedra. Rodrigo escuchó sin interrumpir, con los codos en las rodillas y los ojos fijos en el suelo de tierra. Fue al final, cuando el sol ya se ponía y la choza se llenaba de sombras, cuando el viejo dijo la última cosa. Lo peor no es que Cástulo se haya quedado con la tierra, Rodrigo. Lo peor es que lo hizo con papeles que llevan mi firma. Hizo una pausa, y yo nunca firmé nada. La única luz en la choza era la de una vela delgada plantada en un frasco de vidrio. Afuera, los grillos llenaban la noche de Oaxaca con su ruido constante. Adentro, don Ernesto hablaba despacio, como alguien que lleva mucho tiempo cargando algo muy pesado, y finalmente encontró dónde dejarlo. Rodrigo escuchaba sin moverse. Todo empezó en 2009, dijo el viejo. Cástulo llegó un domingo. Trajo mezcal, carnitas. Estuvo alegre toda la tarde. Al final me pidió que le prestara las 2 hectáreas del norte. Dijo que quería probar una siembra nueva, que si le iba bien me pagaba el doble del valor, que éramos hermanos, que para qué estaban los hermanos. Hizo una pausa, miró la llama de la vela. Le dije que sí. Claro que le dije que sí. El primer año Cástulo no devolvió las hectáreas. Dijo que la cosecha no había rendido lo suficiente. El segundo año lo mismo. Cuando Ernesto preguntó, su hermano lo abrazó. Le dijo que tuviera paciencia, que la tierra necesitaba tiempo, y Ernesto tuvo paciencia, porque así era él. En 2013 llegó con un hombre, continuó. Un licenciado, Abundio Mérida, el secretario del ayuntamiento. Dijo que había una nueva ley, que todos los terrenos del municipio tenían que actualizar sus documentos, o se perdían los derechos. Me puso unos papeles enfrente. Abundio los leyó rápido, muy rápido, saltándose partes. Cástulo me dijo, firma, hermano, es puro trámite. Rodrigo apretó la mandíbula. ¿Y firmaste? Firmé, respondió Ernesto con una voz que no pedía perdón, pero que cargaba todo el peso de esa decisión. Firmé porque era mi hermano, porque llevaba 60 años siendo mi hermano. Dolores, que había escuchado en silencio desde su cajón en el rincón, habló sin levantar la vista. Yo le dije que no firmara. Esa misma noche se lo dije. Nadie respondió nada. Fue en 2017 cuando llegó el final. Cástulo apareció un martes por la mañana con 2 hombres que Ernesto no conocía. Traían papeles con sellos rojos. Cástulo habló con la voz tranquila de quien ya practicó lo que va a decir. Hermano, la casa ya está mumata a mi nombre. Legalmente, necesito que se muden. Ernesto no lo creyó. Fue al teléfono. Marcó el número de Rodrigo. Nadie contestó. Marcó de nuevo. Nadie contestó. Llamé 3 veces, dijo don Ernesto sin reproche, solo con la precisión de quien cuenta los hechos. La tercera vez me salió el buzón, tu voz grabada diciéndome que dejara un mensaje. Rodrigo cerró los ojos. Recordó ese día, una junta con clientes importantes. El teléfono vibrando en silencio sobre la mesa de conferencias. Su mano sobre la pantalla, apagando la vibración. Papá puede esperar, la junta no. Abrió los ojos. La vela seguía ardiendo. En un día desocupamos todo, terminó Ernesto. Lo que cabía, lo metimos aquí. Lo que no cabía, lo dejamos. Cástulo no nos dejó volver por el resto. El silencio duró un momento largo. Luego Rodrigo sacó del bolsillo la fotocopia que había encontrado antes, un papel que Ernesto guardaba doblado en 4 desde hacía años. El único documento que había podido conservar. Lo abrió sobre la caja de madera cerca de la vela y lo estudió con cuidado. La firma al pie de la página era clara. Ernesto Fuentes. Letras redondas, inclinadas hacia la derecha. Rodrigo había visto la firma de su padre en tarjetas de cumpleaños, en cartas, en el reverso de fotografías viejas. Conocía esa firma como conocía su propio nombre. La firma del papel no era la misma. Papá dijo despacio: esta firma no es tuya.
Don Ernesto asintió, como si lo hubiera sabido desde el principio y hubiera esperado que alguien más lo confirmara para poder creerlo del todo. No, no es mía. Rodrigo dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Luego miró a su madre y preguntó, ¿hay más, mamá? Dolores lo miró durante un momento largo. Luego se levantó, fue al rincón más oscuro de la choza, levantó una tabla del piso con los dedos acostumbrados al movimiento, como quien abre una puerta que conoce de memoria. Sacó algo envuelto en una bolsa de plástico negra. Lo puso sobre la mesa, entre la taza de atole fría y el tarro de flores silvestres. Hay más, dijo. Mucho más. Don Ernesto se había quedado dormido en su cajón, con la cabeza apoyada contra la pared de madera y la respiración lenta de los hombres que se cansan hasta los huesos. Dolores le puso la cobija sobre los hombros sin despertarlo. Luego se sentó frente a Rodrigo. Puso la bolsa de plástico negro sobre la caja de madera y la abrió despacio. Adentro había cuadernos. 8 cuadernos de escuela, del tipo que venden en el mercado del pueblo por 5 pesos cada uno. Cada uno tenía un año escrito en la portada con marcador negro. 2009, 2010, 2011, hasta el 2017. Las pastas estaban manchadas de humedad, los bordes doblados por el uso, pero las hojas adentro estaban intactas. Letra pequeña, apretada, ordenada. La letra de alguien que escribía con cuidado porque sabía que cada palabra tendría que durar. Rodrigo tomó el primero. Lo abrió. Los empecé cuando tu padre firmó los primeros papeles, dijo Dolores, con la voz baja para no despertar al viejo. Desde el principio sentí que algo estaba mal, que Cástulo no venía por cariño. Entonces empecé a escribir. Fecha, hora, quién estaba, qué se dijo. Todo. Rodrigo pasaba las páginas despacio. Fechas, nombres, conversaciones enteras reconstruidas de memoria. La precisión era la de alguien que había entrenado su mente para no olvidar nada. Mamá murmuró, «Esto es un expediente». «Es lo que vi», respondió ella simplemente. Rodrigo buscó la fecha que su padre había mencionado. 14 de marzo de 2013. La encontró a mitad del cuaderno del 2013, escrita con la misma letra tranquila de siempre. Hoy Cástulo y el licenciado Abundio estuvieron en casa 3 horas. Ernesto firmó 2 papeles. Pregunté qué papeles eran. Cástulo dijo, «Cosas de hombres, Lola, tú no entiendes». Anoté los números de folio que alcancé a ver. Folio 2847 y folio 2848. No sé qué significan, pero algo no está bien. Rodrigo sintió un frío que no era del noviembre oaxaqueño. Esos folios eran exactamente los números del documento de transferencia de propiedad, los mismos que aparecían en la fotocopia que llevaba en el bolsillo. Su madre los había anotado el mismo día que se firmaron, sin saber lo que significaban, por puro instinto. Pasó al 2015. Buscó entre las páginas. Dolores no lo guió, esperó. Rodrigo encontró la entrada del 7 de septiembre, la leyó una vez, luego la releyó. Esta noche Cástulo llegó solo, tarde, oliendo a mezcal. Ernesto no estaba. Cástulo me miró a los ojos y me dijo, «Lola, yo solo estoy tomando lo que mi padre debió haberme dado a mí. Ernesto no mereció que lo quisieran más». Le cerré la puerta. Vine a escribir esto antes de que se me olvidara una sola palabra. Rodrigo bajó el cuaderno. Confesó, dijo. Borracho. Pero lo dijo. Rodrigo se frotó la cara con ambas manos. Estaba viendo con claridad, quizás por primera vez desde que llegó, la dimensión completa de lo que había pasado. No era un malentendido, no era codicia repentina. Era un plan que había llevado años, construido sobre la confianza ciega de un hombre bueno y el silencio forzado de una mujer que sabía demasiado. «Necesitamos un abogado, mamá. Esto es suficiente para espera», lo interrumpió Dolores. Se levantó. Fue al rincón donde colgaba su delantal en un clavo. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó algo que Rodrigo reconoció de inmediato, aunque no lo había visto en 15 años. Era su teléfono. El Nokia viejo que había dejado olvidado cuando se fue al DF. Gris, rayado, con un pedazo de cinta adhesiva en la esquina. «Lo cargué cada vez que pude», dijo Dolores. «Cada vez que fui a casa de Petra, enchufé este teléfono en su contacto.
Rodrigo lo tomó. Lo encendió. La pantalla parpadeó con la luz azul débil de una batería casi muerta. En la galería de fotos había 47 imágenes. Documentos, papeles oficiales, folios con sellos, una hoja con una firma ensayada una y otra vez en borrador. 47 pruebas. Rodrigo miró a su madre durante un momento largo. Esta mujer que había vivido 8 años en una choza junto a un chiquero, sin quejarse, sin pedir nada, guardando cada pieza de un rompecabezas que nadie más había visto completo. Estaba a punto de hablar cuando los dos escucharon algo. Pasos afuera. Lentos. Deliberados. Como alguien que camina sin prisa porque sabe que no tiene nada que temer. Don Ernesto se despertó de golpe. Los tres se quedaron inmóviles. La voz llegó desde el otro lado de la puerta. Grave, tranquila, con esa seguridad de quien lleva años sin que nadie le diga que no. Sé que estás aquí, sobrino. Mañana hablamos. Nadie respondió. Los pasos se alejaron despacio. Y en el silencio que dejaron, la vela siguió ardiendo como si nada hubiera pasado. Ninguno de los tres había dormido bien. Rodrigo lo supo por la manera en que sus padres estaban sentados cuando amaneció Ernesto, con los ojos abiertos mirando el techo. Dolores con el cuaderno del 2017 abierto sobre las rodillas, aunque no estaba escribiendo nada, solo sosteniéndolo, como quien sostiene algo que le da fuerza con las manos. Rodrigo salió primero. El aire de noviembre estaba frío y limpio, con ese olor a tierra húmeda que no existe en ninguna ciudad. Miró el camino frente a la choza. Ahí estaban. En el polvo, a menos de 1 metro de la puerta, 2 huellas grandes de bota, profundas. Alguien había estado parado ahí un buen rato, sin moverse, en la oscuridad. Cástulo no había amenazado. Había recordado que podía hacerlo, y eso era peor. Rodrigo entró. Dolores ya estaba de pie, enrollando la cobija. Mamá dijo: «Necesito hablar con Petra». Dolores asintió como si lo hubiera esperado. «Ve por el camino de atrás. No pases frente a la casa grande». La tienda de doña Petra Jiménez olía a chile seco, a jabón de lavanda y a café de olla. Era una tienda pequeña, de esas que venden de todo y de nada, con el mostrador de madera tan viejo que tenía la superficie pulida de tantos codos apoyados encima. Petra estaba acomodando latas cuando entró Rodrigo. Lo vio. Miró hacia la calle, luego volvió a mirarlo. Sin decir una palabra, levantó la tabla del mostrador, lo dejó pasar al interior y jaló la cortina de tela floreada. «Sabía que vendrías», dijo, con la voz baja de quien lleva años hablando en secreto. Rodrigo no preguntó cómo lo sabía. En los pueblos pequeños las noticias caminan antes que las personas. «Doña Petra, necesito saber todo lo que vio». La vieja se sentó en su banquito de madera, cruzó las manos sobre el delantal y habló. Abundio Mérida no era solo el secretario del ayuntamiento. En 8 años había procesado al menos 4 casos similares al de Ernesto, todos en ranchos y ejidos del municipio, todos involucrando personas mayores, todos usando el mismo argumento de la actualización de documentos. En 2 casos, las familias habían perdido sus tierras sin entender cómo. En los otros 2, los afectados eran tan viejos o tan solos que nunca pusieron una queja formal. Cástulo ponía los nombres, Abundio ponía los sellos, y entre los dos se repartían lo que quedaba. «¿Cómo sabe todo esto?», preguntó Rodrigo. Petra lo miró con la paciencia de alguien a quien ya no le sorprende nada. «Porque yo también estuve a punto de perder esto», dijo, señalando la tienda con un gesto breve. «Hace 5 años. Abundio llegó con los mismos papeles, el mismo cuento. Pero yo sí leí todo antes de firmar. Y cuando fui a preguntar al juzgado de la ciudad, me dijeron que ese trámite no existía». Se quedó callada un momento. «Desde entonces empecé a juntar lo que podía. Pero yo soy una vieja con una tienda de abarrotes, Rodrigo. No tengo dinero para un abogado. No tengo familia que me ayude. Lo único que podía hacer era esperar a que alguien llegara con suficiente fuerza para usar lo que junté». Abrió el cajón debajo del mostrador. Sacó algo pequeño envuelto en una bolsita de tela. Era una USB. «Tengo cámara de seguridad desde hace 3 años», explicó.
La puse porque me robaban refrescos, pero la cámara da hacia la calle, y Abundio vive a 2 casas de aquí. Rodrigo tomó la USB con cuidado. Hay varias noches, dijo Petra. Cástulo y Abundio reuniéndose tarde, pasándose sobres. No se ve la cara de Abundio en todas, pero en 2 sí, y en una se ve el coche de Cástulo clarísimo, con la placa y todo. No era la prueba definitiva de un juicio formal, pero era suficiente para demostrar que existía una relación que Abundio nunca querría explicar en público. Rodrigo guardó la USB en el bolsillo, junto a la fotocopia y el teléfono viejo de su madre. «Gracias, doña Petra». «No me des las gracias todavía», respondió ella. «Dámelas cuando tu padre pueda sentarse en su patio otra vez». Rodrigo salió por la puerta trasera. El sol ya estaba alto. Caminó de regreso por el camino de tierra con la cabeza llena de piezas que por fin empezaban a encajar. Estaba a mitad del camino cuando su teléfono vibró. Número desconocido. ¿Dudó? ¿Contestó? «Rodrigo». La voz era joven, tensa, como alguien que marcó el número 3 veces antes de atreverse a llamar. «¿Quién habla? Soy Javier, el hijo de Cástulo». Una pausa breve. «Necesito verte, solo. Y por favor, no le digas nada a nadie todavía». El río San Mateo no era gran cosa. Un hilo de agua café entre piedras grises, con sauces viejos en las orillas, y una sombra fresca que en verano valía oro. De niños, Rodrigo y Javier habían pescado ahí con hilos y anzuelos improvisados, apostando quién sacaba el primero. Eso había sido hace 25 años. Javier estaba de pie junto al sauce más grande, con las manos metidas en los bolsillos de la chamarra y los ojos en el agua. No se había quitado el casco de la moto todavía, como si una parte de él todavía no estuviera segura de quedarse. Rodrigo llegó por el camino de piedras. Los dos se miraron un momento sin decir nada. El río seguía igual, ellos no. «Gracias por venir», dijo Javier al fin. «Habla», respondió Rodrigo. «Sin hostilidad, pero sin calidez tampoco. Todavía no». Javier asintió. Se quitó el casco. Lo sostuvo con ambas manos frente a él, mirándolo, como si fuera más fácil hablarle al casco que a su primo. «Sé lo que hizo mi padre. Lo supe el año pasado. Encontré papeles en su cuarto en el cajón que siempre tuvo con llave. La llave se cayó un día y yo la recogí sin que él lo viera. ¿Y no dijiste nada?». Javier levantó los ojos. Tenía miedo. «Él es mi padre». Hizo una pausa corta. «Eso no es excusa, lo sé. Pero es la verdad. Rodrigo esperó. Cuando me enteré de que habías llegado al pueblo, no dormí en toda la noche. Pensé en tus papás, en lo que vi en esos papeles, en lo que mi padre hizo durante años mientras yo no preguntaba nada, porque me convenía no preguntar». Se metió la mano en la chamarra y sacó su teléfono. Lo desbloqueó y se lo extendió a Rodrigo. En la pantalla había fotos, tomadas a escondidas, con luz baja, algunas movidas pero legibles. Documentos, contratos. Una hoja con una firma escrita y reescrita docenas de veces, con pequeñas variaciones, como alguien que practica hasta que le queda natural. La firma de Ernesto Fuentes. «¿Hay más?», dijo Javier. «¿Pasa las fotos?». Rodrigo pasó. Recibos con el nombre de Abundio Mérida. Fechas que coincidían exactamente con las entradas del cuaderno de Dolores. Y en las últimas imágenes, un documento diferente, más reciente, con membrete de una empresa, Desarrollos Inmobiliarios del Sur, SADCV. Rodrigo leyó despacio. Era un contrato de compraventa. La propiedad, la casa y las tierras de su padre. El vendedor, Cástulo Fuentes, en su carácter de propietario registrado. El precio, 480,000 pesos. La fecha de cierre de la operación. Rodrigo sintió que el río dejaba de sonar. Javier. «¿Cuándo firmó esto mi tío?». «Hace 3 semanas. ¿Y cuándo es el cierre?». Javier no respondió de inmediato. Eso ya era una respuesta. 15 días, dijo al fin. A partir de hoy, 12 días. Si esa operación se completaba, la propiedad pasaría a una empresa privada. Y recuperar tierra vendida legalmente a un tercero de buena fe era un proceso que podía durar años, si es que era posible. Rodrigo devolvió el teléfono. «¿Por qué me traes esto ahora?», preguntó. «¿Por qué no antes?».
Javier guardó el teléfono. Miró el río. Porque antes no había nadie que pudiera hacer algo con esto. Yo no tengo dinero para abogados. No tengo contactos. Soy mecánico, Rodrigo. Lo único que tengo es lo que vi y la vergüenza de haber callado tanto tiempo. Luego dijo algo más, en voz más baja, casi para sí mismo. Mi padre nunca fue feliz. Tuvo la casa, tuvo las tierras, tuvo todo lo que quería. Y siguió siendo el hombre más amargado del pueblo. Porque lo que él quería de verdad, no lo podía comprar ni robar. ¿Qué quería? Javier levantó los ojos hacia él. Que su padre lo hubiera querido más que al tuyo. El silencio que siguió era del tipo que no se interrumpe. El río sonaba. Los sauces movían las ramas despacio. Rodrigo extendió la mano. Javier la miró un momento. Luego la estrechó. «Manda las fotos a este número», dijo Rodrigo. «Y no le digas nada a tu padre todavía». Caminó de regreso al pueblo con 12 días contados en la cabeza, y algo que se parecía por primera vez a un plan. Miriam Fuentes llegó a las 4 de la tarde con el cabello recogido, los lentes puestos y una maleta pequeña que solo contenía ropa para 2 días, y su laptop. Manejó 6 horas desde la Ciudad de México después de que Rodrigo le explicara todo por teléfono. No hizo preguntas innecesarias durante el camino. Solo escuchó, y cuando Rodrigo terminó de hablar, ella dijo una sola cosa. «Mándame todo lo que tengas. Voy para allá». Cuando entró a la choza y la vio el techo bajo, el piso de tierra, el tarro con flores silvestres sobre la caja de madera, no dijo nada. Saludó a don Ernesto con un abrazo que duró más de lo que ella acostumbraba. A Dolores le tomó las manos un momento, las miró y asintió despacio, como si en esas manos callosas hubiera leído algo importante. Luego abrió la laptop sobre la caja de madera y dijo: «Cuéntenme todo, desde el principio, sin saltarse nada». Durante 1 hora Miriam escuchó, tomó notas, revisó las fotos que Javier había mandado al teléfono de Rodrigo, examinó las imágenes del Nokia viejo de Dolores, leyó fragmentos del cuaderno del 2013. De vez en cuando hacía una pregunta corta, precisa. Nada sobraba. Cuando terminó, se recostó en la silla, que era un cajón de madera, y se quedó mirando la pantalla. «Bien», dijo al fin. «El contrato de venta tiene un problema». Don Ernesto levantó la vista. «¿Qué tipo de problema?», preguntó Rodrigo. «Un problema que lo invalida de raíz». Miriam giró la laptop para que todos pudieran ver. Señaló con el dedo una cláusula en la mitad del documento, letra pequeña. El tipo de párrafo que la mayoría de la gente no lee. En Oaxaca, los terrenos con origen ejidal no pueden venderse a empresas privadas sin el consentimiento expreso y firmado de todos los herederos directos reconocidos. Miró a Rodrigo. «Tú eres el único hijo de don Ernesto. Tu nombre no aparece en ningún lado de este contrato. Nunca te pidieron tu firma porque probablemente ni sabían que existías, o creyeron que con la firma falsa de tu padre era suficiente». «¿Eso significa que el contrato no vale?», preguntó Ernesto, despacio, como si tuviera miedo de entender mal. «Significa que nunca valió», respondió Miriam. «Desde que lo firmaron». El silencio que siguió era diferente a los otros silencios de los últimos días. No era el silencio del dolor, ni el de la incertidumbre. Era el silencio de 4 personas que acaban de ver una puerta que creían cerrada para siempre abrirse un poco. Rodrigo fue el primero en hablar. «¿Qué hacemos?». Miriam ya estaba escribiendo. 3 cosas. Primero, mañana temprano presento una demanda en el juzgado de la ciudad para suspender la operación de venta. Con el argumento del heredero no consultado, el juez tiene que detenerla mientras se resuelve. Segundo, tú y Javier van juntos a presentar una denuncia formal contra Abundio ante la Contraloría del Estado, no del municipio, del Estado, para que él no pueda interceptarla. Tercero, se detuvo. Miró a Dolores. Los cuadernos y las fotos del teléfono son el corazón del caso. Con eso y la declaración de Javier, podemos demostrar no solo el fraude, sino la conspiración. Esto no termina con recuperar la propiedad. Esto puede terminar con Abundio en un proceso penal. Don Ernesto tenía los ojos brillantes. No lloraba solo, brillaban.
con esa humedad que a veces viene cuando el cuerpo no sabe si lo que siente es alivio o todavía miedo. Fue entonces cuando Dolores, que había escuchado todo sin interrumpir, habló. Lo dijo despacio, sin levantar la voz, con la misma calma con la que había escrito durante 8 años en la oscuridad. Todo eso está bien, pero yo quiero que Cástulo escuche lo que escribí, no un juez, él. Quiero que lo escuche delante de toda la gente que lo respeta en este pueblo. Nadie respondió de inmediato. Miriam la miró. Rodrigo la miró. Mamá dijo, Rodrigo, con cuidado. Eso no es necesario para el caso legal. No respondió Dolores, pero es necesario para mí. Y algo en su voz hizo que nadie volviera a discutirlo. Eran casi las 9 de la noche cuando escucharon golpes suaves en la puerta. Rodrigo abrió con cautela. Afuera estaba Abundio Mérida, sin saco, sin maletín, sin la seguridad de funcionario que usaba de uniforme. Solo un hombre de 55 años con las manos juntas frente a él, y los ojos de alguien que no ha dormido bien en varios días. Sé que están juntando pruebas, dijo, con voz baja. Sé lo que tienen. Miró a Rodrigo, luego a Miriam, que se había puesto de pie detrás de él. Quiero hablar antes de que presenten cualquier cosa. Quiero cooperar. Miriam lo miró durante 3 segundos exactos. Luego señaló el cajón vacío junto a la mesa. Siéntese, dijo, y empiece a escribir. Todo, con fecha y firma, esta noche. El domingo de plaza en San Mateo Tlapiltepec era el día en que el pueblo entero salía. Las señoras con sus canastas, los viejos con sus sombreros, los niños corriendo entre los puestos de fruta y de pan. Era el día en que las noticias circulaban más rápido que en cualquier otro, porque todo el mundo estaba en el mismo lugar al mismo tiempo. Rodrigo y Petra habían contado con eso. La voz corrió desde el viernes. No fue un anuncio formal, fue una pregunta que se fue repitiendo de boca en boca por las veredas y los patios. ¿Ya supiste que el hijo de don Ernesto regresó? ¿Ya supiste lo que van a hacer el domingo? Para el domingo en la mañana, la mitad del pueblo ya sabía que algo iba a pasar en la plaza. Cástulo llegó tarde, con paso lento y expresión de quien viene a ver un espectáculo menor. Llevaba su sombrero de palma fino y la camisa de los domingos. Se paró al borde de la plaza con los brazos cruzados, mirando a Rodrigo con la tranquilidad de quien lleva décadas, sin que nadie le diga que no. Don Ernesto estaba de pie en el centro de la plaza. No llevaba nada en las manos, solo su sombrero viejo, su camisa limpia y 70 kilos de hombre que había cargado una traición durante 8 años sin doblar del todo. Habló despacio. No habló de folios, ni de firmas, ni de contratos. Habló de la noche que marcó el número de su hijo 3 veces, y nadie contestó. Habló de la mañana que metió su vida entera en 3 costales, y cruzó el camino hacia la choza. Habló de las flores silvestres, en un tarro de Coca-Cola porque era lo único que podía darle todavía a su mujer. Nadie en la plaza hizo ruido. Cástulo esperó a que terminara. Luego dio un paso adelante y habló con la voz de siempre firme, segura, acostumbrada a no ser contradicha. Hay papeles firmados, hay documentos legales. Todo lo que se hizo conforme a la ley. Pero esta vez algo era diferente. Doña Petra se puso de pie desde su lugar entre la gente. Luego, un señor de sombrero que todos conocían como el viejo Rutilio. Luego, una mujer joven que nadie esperaba. Uno por uno, sin ponerse de acuerdo en voz alta, el pueblo fue cerrando el espacio alrededor de Cástulo. Cada uno dijo lo que había visto, lo que había callado, lo que había guardado por miedo o por costumbre, o porque no había nadie que pudiera escucharlo. Cástulo miraba de un lado a otro. Por primera vez en muchos años, no encontraba ninguna cara dispuesta a cederle el paso. Fue entonces cuando Petra sacó de su delantal un pequeño altavoz Bluetooth. Lo conectó a su teléfono y sin decir una sola palabra de explicación, le dio al play. La voz que salió del altavoz era inconfundible, ronca, arrastrada por el mezcal, pero perfectamente clara. Lola, yo solo estoy tomando lo que mi padre debió haberme dado a mí. Ernesto no mereció que lo quisieran más. Cástulo dejó de respirar por un segundo. La plaza entera lo escuchó. Javier, parado al fondo entre la gente, cerró los ojos.
En el silencio que siguió, Dolores se puso de pie. Tenía los 8 cuadernos apretados contra el pecho. Miró a Cástulo, luego miró al pueblo. Y con una voz que nadie le había escuchado antes, firme, clara, sin un temblor, dijo: «Ahora voy a leer». Dolores abrió el primer cuaderno. No buscó una página en especial. Empezó desde el principio, desde la primera entrada del 2009, con la misma voz tranquila con la que alguna vez les había leído cuentos a sus hijos antes de dormir. Solo que ahora no era un cuento, era un registro. Fecha, hora, nombre, lo que se dijo, lo que se cayó, lo que ella vio con sus propios ojos durante 8 años desde adentro de una traición que nadie más quiso nombrar. La plaza escuchaba. No era el silencio incómodo de la gente que no sabe qué hacer. Era el silencio de quienes reconocen la verdad cuando la escuchan y no tienen nada que agregar. Dolores pasó al cuaderno del 2011, al del 2013. Leyó la entrada del 14 de marzo con los folios anotados, con la frase de Cástulo, sobre cosas de hombres, con su propia observación final: algo no está bien. Alguien entre la gente soltó un sonido breve, casi involuntario. No era risa, era reconocimiento. Cuando llegó al cuaderno del 2015, Dolores se detuvo un momento. No por emoción, solo para encontrar la página correcta. La encontró. Leyó la fecha. Leyó lo que Cástulo había dicho aquella noche de mezcal y rencor acumulado. Cada palabra exactamente como la había escrito, sin adornos, sin comentarios propios. Ernesto no mereció que lo quisieran más. Don Ernesto, que había escuchado todo de pie junto a su hijo, bajó la cabeza y lloró. No fue un llanto de derrota. Fue el llanto de un hombre que acaba de entender, después de 70 años, que el daño que le hicieron no fue culpa suya, que había amado a su hermano con honestidad, y su hermano lo había usado exactamente por eso, que ser bueno no había sido su error, había sido su desgracia, y que esas dos cosas, aunque parecieran lo mismo, no lo eran. Rodrigo le puso una mano en el hombro. Ernesto no la quitó. Cástulo estaba inmóvil. El hombre que durante 8 años había caminado por ese pueblo con la seguridad de quien tiene los papeles en orden y los favores comprados, estaba ahora en el centro de una plaza llena de gente que lo miraba sin miedo por primera vez. No había nadie a quien llamar. No había documento que mostrar. No había versión de los hechos que pudiera competir con la voz de una mujer leyendo en voz alta lo que él mismo había dicho una noche, que creyó que nadie recordaría. Javier, parado al fondo, no se movió. Miró a su padre desde lejos con los ojos secos, y algo en la cara que no era odio, era una tristeza más vieja y más cansada que el odio. Fue Miriam quien habló después, cuando Dolores cerró el último cuaderno. Se puso de pie y habló con la claridad de quien conoce cada palabra que va a decir. El juzgado de Oaxaca aceptó esta mañana la suspensión del contrato de compraventa. La operación no puede completarse mientras el caso esté abierto. Hizo una pausa breve. Además, hemos identificado un error fundamental en todos los documentos de transferencia firmados en los últimos 8 años. Los folios 2847 y 2848, así como los documentos posteriores, transfieren derechos de una propiedad que, según el registro original de 1987, está inscrita a nombre de Dolores Ramírez de Fuentes, no de Ernesto, de Dolores. El silencio duró 3 segundos. Cástulo falsificó la firma de la persona equivocada, continuó Miriam, con la misma voz. Todos los documentos son nulos de origen. Cástulo abrió la boca, la cerró. Nadie en la plaza lo estaba mirando con miedo. Lo estaban mirando con la expresión de quien ve caer algo que llevaba demasiado tiempo de pie sin merecer estarlo. Alguien comenzó a aplaudir. Despacio al principio, como lluvia que empieza con gotas sueltas. Luego más. No era un aplauso de victoria ruidosa, era algo más profundo, más parecido al alivio colectivo de una comunidad que había cargado un silencio demasiado pesado durante demasiado tiempo. Cástulo se levantó. Miró a Ernesto una última vez. Ernesto lo miró de vuelta, sin rabia, sin triunfo, con la mirada quieta de quien ya terminó de llorar y ahora solo ve lo que queda. Cástulo se fue. Cruzó la plaza sin decir una palabra.
sin mirar a nadie más, a nadie más, haciéndose más pequeño con cada paso hasta que dobló la esquina y desapareció. Y don Ernesto, por primera vez en 8 años, sintió algo extraño en el pecho. Tardó un momento en reconocerlo. Era paz. 3 meses después, don Ernesto Fuentes se despertó en su propia cama. No en un cajón de madera, no bajo un techo de lámina. En su cama, con su almohada, con la luz de febrero entrando por la ventana que él mismo había construido en 1981 con bloques de cemento y mucha paciencia. Se quedó quieto un momento, mirando el techo, el mismo techo de siempre. Las mismas vigas de madera oscura. Respiró hondo. Cerró los ojos. Los volvió a abrir. Seguía siendo real. Salió al patio antes de que Dolores despertara. El jardín estaba un poco descuidado. 3 meses de abandono dejan huella, pero la bugambilia seguía ahí, aferrada a la pared de adobe con esa terquedad silenciosa de las plantas que nadie recuerda regar y que sobreviven de todas formas. Las ramas estaban llenas de flores, moradas, exactamente del mismo tono que las flores silvestres del camino. Ernesto las miró un momento. Luego entró a la cocina. Buscó en el aparador hasta encontrar lo que buscaba: la jarra de barro que Dolores había comprado en el mercado el año en que se casaron, café y verde, con una pequeña astilla en el borde que nunca habían mandado a reparar, porque ya era parte de ella. Cortó una rama de bugambilia, la puso dentro de la jarra con agua. La dejó sobre la mesa de la cocina. Cuando Dolores entró y la vio, no dijo nada, solo miró a su marido. Él le sostuvo la mirada. Y en ese silencio de 40 años de matrimonio, estaba todo lo que ninguno de los dos necesitaba decir en voz alta. Rodrigo y Miriam desayunaron con ellos. Tortillas recién hechas, frijoles, café de olla. La mesa era pequeña para 4 personas, pero nadie se quejó. Afuera, los pájaros hacían ruido en el mezquite, y el sol de febrero calentaba el patio con esa luz limpia que solo existe en las mañanas de invierno en Oaxaca. Después del desayuno, Rodrigo sacó la silla de madera al patio. La misma silla, la que su padre había construido en 1987 con sus propias manos. La que Cástulo había ocupado durante 8 años como si fuera suya. La puso en su lugar junto a la puerta, frente al campo de maíz. Don Ernesto la miró. Pasó la mano por el respaldo, despacio, reconociendo cada irregularidad de la madera que él mismo había lijado. Luego se sentó, miró sus campos, su tierra, su horizonte. Dolores se apoyó en el marco de la puerta con la taza de café entre las manos. «Ya estamos en casa», dijo, en voz baja. No era un anuncio, era una constatación. La clase de frase que se dice cuando algo que estuvo roto durante mucho tiempo finalmente vuelve a estar entero. Esa tarde llegó Javier. Llegó solo, sin avisar, con una expresión que cargaba todo el peso de un apellido que no había elegido. Traía un sobre en la mano, papeles del hospital. Cástulo internado por el corazón, pero eso no era lo principal. Lo principal era lo que dijo cuando don Ernesto lo recibió en la puerta. «Chu Ernesto, lo que hizo mi padre no tiene perdón, pero yo le pido perdón a usted de todas formas». El viejo lo miró durante un momento. Luego puso una mano en el hombro de su sobrino, el mismo gesto con el que había recibido a Rodrigo 3 meses atrás, y dijo: «Tú no cargues lo que no hiciste, Javier. Eso es de tu padre, no tuyo». Y mientras el sol de febrero seguía iluminando el patio de bugambilias moradas, don Ernesto volvió a su silla, y la vida, despacio y sin aspavientos, comenzó de nuevo. La historia de don Ernesto no es solo la historia de una injusticia reparada. Es un espejo en el que muchas familias pueden reconocerse. Nos enseña que el silencio, aunque nazca del amor, puede convertirse en cómplice del daño. Rodrigo no llamó. Ernesto no exigió. Y 8 años se fueron sin que nadie dijera lo necesario. La comunicación familiar no es un lujo, es una responsabilidad. Nos enseña que los documentos importan. Firmar sin leer, confiar sin verificar, puede costar décadas de trabajo en un solo momento de descuido. Conocer nuestros derechos no es desconfianza, es dignidad. Y sobre todo, nos enseña que la verdad escrita resiste. Dolores, sin abogados ni poder, armó durante 8 años la única defensa que nadie pudo destruir.
la memoria honesta y documentada de lo que ocurrió. Al final, la casa volvió. Pero lo más valioso que recuperó la familia Fuentes no fueron las paredes de adobe ni el patio de bugambilias. Fue el tiempo que les quedaba para vivir juntos dentro de ellas.